para que podamos avanzar, que son dos clases un poquito largas. Entonces, lo primero, los trastornos depresivos se cuentan entre los problemas de salud psiquiátrico más frecuentes, ¿cierto? Y tiene un impacto muy negativo en la salud, tanto física y la calidad de vida de los pacientes. O sea, que ustedes van a tener que aprender a reconocer depresiones porque les van a consultar en un número importante. Lo primero sería diferenciar entre una depresión y una tristeza, porque si no los diferenciamos, entonces todo el mundo pensaría que estar triste es estar deprimido, y no es verdad, son cosas diferentes. La tristeza es una emoción, o sea, emoción como otras, como tener alegría, como tener miedo, como tener asco, fastidio. Y esa emoción tiene un origen en algo que la persona ha perdido, ¿sí? Y tiene una función adaptativa de necesitar buscar cómo resolver algo, ¿sí? O sea, todos normalmente hemos tenido tristeza, ¿sí? Porque estamos vivos, entonces tristeza podemos tener. En cambio, la depresión es que la tristeza tiene una forma extrema, tanto en duración como en intensidad. La hace disfuncional, o sea, la persona ya no puede funcionar en los aspectos de su vida cotidianos porque se convierte en una forma patológica mental, que es lo que llamamos la depresión, ¿sí? Entonces, estar deprimido es estar enfermo, con unos síntomas de tristeza que son patológicos. De hecho, la mayoría de estudios, cuando se describe la depresión por primera vez, fue hecho en países desarrollados. Uno de los que tenía más índices de depresión era Suiza, y tenía un índice de suicidio altísimo. Y las condiciones psicosociales de ese país eran maravillosas para sus habitantes. Entonces descubrieron que la depresión no era explicada ni por estar pobre, ni por no tener dónde vivir, ni por tener carencia en servicios públicos. No, hay depresiones de las que estamos hablando que son endógenas, o sea, son alteraciones bioquímicas del cerebro, ¿sí? Que hacen que aunque en el exterior no esté pasando ninguna situación difícil, la persona esté enferma, ¿sí? Entonces de ahí surge una clasificación, hay depresiones endógenas y hay depresiones reactivas. Las reactivas parten de que el cerebro está aliviado, pero cuando pasa algo en el exterior, la persona no es capaz de adaptarse a eso, ¿sí? Puede, por ejemplo, si yo soy un estudiante de medicina que pierdo el internado, puede que ese estímulo sea para mí tan difícil de tolerar que yo me pueda enfermar si tengo un cerebro susceptible. Hay depresiones que no tienen ningún factor externo y exógeno, sino que son endógenas. O sea, la persona no le explica a uno ninguna pérdida, ninguna situación difícil, pero simplemente no se levanta de la cama, no quiere hacer nada, no quiere vivir, quiere dejar todo, pues no hace ninguna actividad, pierde el gusto, el interés, el disfrute, la concentración, y eso es una enfermedad. Muy diferente a sentir tristeza. Entonces, ¿cómo la distinguimos? Primero, por la persistencia. ¿Cuánto dura una depresión? Más de 2 semanas. O sea, si yo les digo a ustedes, hoy estoy deprimida, no se llama así, hoy estoy triste, entonces yo no puedo decir que hoy estoy deprimida. La intensidad, o sea, los síntomas son tantos y tan intensos durante un día, pues de todos los 2 semanas, o sea, 15 días, que la persona se ve afectada en su funcionalidad. O sea, difícilmente alguien con una depresión mayor va a estudiar, va a trabajar, hace actividades de la casa, porque la enfermedad se lo impide. Coexisten otros signos y síntomas, ¿cierto? O sea, si yo tengo una tristeza porque, no sé, que peleé con mi pareja, porque tengo una cosa que resolver que a mí no me gusta, eso no impide que yo coma, duerma, me levante, me bañe, yo haría mis actividades común y corriente. En cambio, en esta patología depresiva, la persona tiene signos y síntomas físicos en el ciclo de vigilia-sueño, en el apetito, en la energía, en la concentración, que le hacen sentirse enfermo. Tiende a no mejorar con estímulos agradables, ¿sí? Pues yo estoy triste y a mí alguien me invita a comer un helado que a mí me gusta, lo más seguro es que yo vaya y me alegre, ¿sí? O yo necesite una amiga o un amigo o una persona para salir, vámonos para cine, estoy muy aburrido, y el estímulo agradable quita por momentos los síntomas de tristeza. En cambio, en una depresión, ningún estímulo agradable quita la depresión. Por eso es muy erróneo cuando a la gente con depresión le dicen, váyase a pasear. Díganle a su novia que les debe un viaje, o sea, la gente se va para viajes. Doctora, yo me Fernando hace de lo peor.
ya no quería no morirme, yo no quería salir de la habitación, a mí que me importa el mar, ¿por qué me llevaron allá? Es que yo me siento culpable porque se gastan plata sacándome a mí como para que yo me divierta y yo no me divierto. Yo estoy aburrido, yo no quiero hacer nada, ¿sí? Entonces no cede ante estímulos positivos tener una depresión. Afecta las áreas del funcionamiento, sean escolares, laborales, sociales, y con frecuencia no está relacionada con eventos desfavorables. O sea, solamente las reactivas, que son más bien pocas. ¿Sí? La mayoría que son endógenas, el paciente te dice, yo no sé por qué estoy así. Yo soy un desagradecido, yo lo tengo todo, pero yo no quiero seguir viviendo, yo no quiero nada. ¿Sí? Y lo tengo todo, no tengo ninguna queja, de hecho todo el mundo piensa que yo por qué me estoy quejando y por qué no me levanto de la cama si yo tengo cómo hacerlo todo. ¿Sí? Pues la respuesta es que tiene una enfermedad. Es uno de los trastornos psiquiátricos más antiguos que tiene descripción en textos. En la presencia de escritos o obras de arte está impreso que el artista o la persona que los escribía estaba relatando a alguien con depresión o sufría una depresión. En el Antiguo Testamento el rey Saúl sufría un trastorno depresivo, así estaba descrito. En la Ilíada y la Odisea, Áyax se suicida en ese texto, tenía una depresión mayor. 400 años antes de 400 años antes de Cristo, Hipócrates describía el concepto de depresión y el extremo contrario, que son las manías. Después de Cristo se encontró, se hacía un correlato biológico inicial que decía que la melancolía o la depresión pertenecía a un trastorno de la bilis negra. Y Kraepelin, que es uno de los psiquiatras más influyentes de la nueva década, por decirlo así, diferenció las depresiones endógenas, que les digo que son por hechos biológicos cerebrales, de las que son exógenas, psicológicas o reactivas. Bueno, para definir entonces las depresiones tenemos que hablar de 4 aspectos. Primero, que todas las depresiones, todas las de los trastornos depresivos, tienen un dato común y es que alteran el estado de ánimo, o sea, tristeza, irritabilidad y anedonia. ¿Qué es anedonia? Pérdida del placer o del gusto. Porque miren que a uno le envían muchos pacientes que, por ejemplo, doctora, a mí me mandó aquí el médico general porque yo vivo cansado, me dificulta hacer las actividades del día, no me concentro, me está yendo muy mal en el rendimiento de mis actividades, no me provoca pues como nada, y entonces, ¿usted está triste? No, triste no, sino que es una debilidad, en el día me quedo dormido, estoy cansado, desconcentrado, las cosas no me rinden. Y si uno indaga más, ese paciente, porque es un paciente de la vida real, ese paciente tenía una apnea del sueño, no tenía una depresión mayor. Lo más notorio era que él le decía a uno que nunca estaba triste. Entonces, si no existe en un paciente tristeza, irritabilidad o anedonia, no dicho, pongan un chulo, eso ya no es depresión. Es otras enfermedades que se parecen. ¿Quiénes se parecen? Las anemias se parecen, el hipotiroidismo se parece, los pacientes que tienen apnea del sueño se parecen, ¿sí? Pero el paciente depresivo tiene que tener siempre alteración del ánimo. Por eso es un trastorno del estado anímico, son 2 nomás, tener depresión o tener trastorno bipolar. Son los únicos trastornos que tenemos en la parte del ánimo, ¿sí? Sigue, ¿qué más tiene por definición? Alteración del funcionamiento corporal. O sea, si a mí alguien me dice, yo tengo tristeza, mucha aburrición, perdí el placer, vivo muy irritado, pero yo salgo, estudio, trabajo, me voy de viaje, me va muy bien el estudio, yo tengo que pensar que posiblemente eso no sea una depresión, que las depresiones afectan el funcionamiento del individuo y tienen síntomas físicos que superan a la persona. Realmente, cuando yo tengo trastornos en la personalidad, puede que yo refleje, por ejemplo, que estoy triste, sin placer y sin gusto, ante un rechazo, si yo soy un histriónico o un narciso, ¿sí? Entonces es mi personalidad la que sale a flote y por eso tengo el síntoma emocional, pero mi comportamiento y mi estado físico es perfectamente normal. Tercero, los depresivos tienen alteraciones cognitivas. Cognitivas en el contenido del pensamiento, en funciones como la atención y la memoria. Es muy frecuente que una persona con depresión, por ejemplo, tan joven como ustedes, le diga a uno, yo no soy capaz de estudiar. O sea, yo soy ingeniero, pero la verdad, este semestre perdí 5 materias, a mí no me entra nada en la universidad, yo no soy capaz de estudiar. Pero esa persona hizo un bachillerato normal,
llegó hasta ese semestre en la universidad y no había tenido ningún problema en el aprendizaje y uno no se vuelve retrasado de un momento a otro, pues, o sea, él está enfermo y si uno con depresión va a estudiar, posiblemente no capta casi los estímulos, no los puede memorizar, no los puede recordar y el rendimiento va a ser muy malo. Eso del bajo rendimiento se lo dicen a uno los estudiantes, los que trabajan. El trabajador depresivo te dice: Lina, yo tengo que entregar 1000 trabajos y yo los debo todos porque yo no he entregado ninguno. O sea, no soy capaz de hacerlos, me equivoco, los tengo que volver a repetir, no me rinde nada. Yo voy al trabajo realmente a sentarme en un computador a mirar como la gente y yo no hago nada. Ni siquiera decirte que converso, porque no converso. No me gusta estar con ninguno, yo estoy aislado, pero yo no estoy trabajando realmente. Es más, si es una ama de casa, te dicen: la casa mía está sucia, en la casa mía ya no se hace almuerzo porque es que yo no me quiero ni parar de la cama, o sea que mis hijos saben que no tienen que cocinar, que yo estoy enferma, que estoy maluca, nadie barre, nadie trapea. ¿Y usted lo hacía antes? No, pues antes mi casa estaba perfecta, yo barría, trapeaba, planchaba, hacía almuerzo, todo estaba perfecto, pero desde que yo me siento así no hago ninguna de mis actividades, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mirar al paciente cuál es su funcionamiento y mirar si con los síntomas de tristeza, anedonia, irritabilidad, pérdida del funcionamiento, tiene alteraciones de memoria, de la atención y la forma de pensar. ¿Y cómo piensan los depresivos? Tienen 4 esquemas de pensamiento o distorsiones. Se llaman minusvalía, que son pensar que uno vale menos que los demás, es inferior o incapaz. Tienen ideas de culpa, pero de culpa patológica. Pues le pregunto: ¿usted alguna vez ha tenido culpa? Pues claro, porque algún día me he equivocado, algún día la embarré. Esos pacientes pueden llegar a decirte: no haga nada por mí, que yo no me merezco que usted me ayude. Y uno les pregunta: ¿pero por qué? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no te podemos ayudar? Ah, yo no merezco nada. ¿Para qué se va a dedicar usted a mí a hacer esfuerzos por mejorarme si lo que yo quiero es morir? No, pero venga, si usted lo tiene que hospital, podemos hacer algo. No haga nada por mí, déjeme morir. O yo mejor estaría muerto. No gaste el tiempo, no me traigan acá. O sea, la persona no se deja casi ayudar porque tiene muchísimos pensamientos de minusvalía y culpa. El tercero se llama desesperanza. Entonces uno le dice: pero tranquilo que hay un tratamiento, te vas a poner bien. No, ¿para qué me va a poner bien? No me va a poner bien nunca. Pero es que usted vuelve a su trabajo, usted vuelve a la universidad, usted vuelve a hacer su vida. ¿Para qué? Es que yo no quiero vivir. Es que no, ese mundo no existe. Para mí no tiene sentido vivir, existir, yo me quiero morir. Yo abro los ojos por la mañana y digo: Dios mío, ¿por qué otra vez estoy vivo? Yo no quiero todos los días, ¿qué hacer? Yo no tengo nada para hacer, no quiero hacer nada de lo que yo hacía. Es un estado gravísimamente malo. Entonces la persona tiene desesperanza. Y por último, los pensamientos de muerte, que tienen 3 formas de presentarse. Una forma que pueden ser ideas pasivas. La idea pasiva el paciente te la expresa como: que Dios se acuerde de mí, que me pasará algo donde yo muriera, donde yo no pudiera vivir. Pero no te dice un plan que él tenga contra su vida, sino que es algo pasivo. Están las ideas activas, donde yo ya decido: doctora, como yo soy joven y yo sé que me voy a morir yo, y Dios de que se va a acordar de mí, yo me voy a morir. Yo voy a hacer algo para acabar con mi vida. Entonces es una idea activa, él va a hacer algo y hay que preguntar qué va a hacer. Entonces ahí te pueden decir: un plan estructurado suicida. Yo me tomaré un veneno, yo me le tiraré al metro de Medellín, yo me ahorcaré, yo compraré una pistola, me haré un tiro, ¿sí? Hay que buscar hasta qué punto el paciente tiene estructurado lo que va a hacer con respecto a su muerte. Tú me pides preguntar algo, ¿cierto? No, o sea, hay momentos en los que ellos, por ejemplo, no expresan esos sentimientos de minusvalía, sino que simplemente se les vea como Ve, el depresivo está muy inhibido, muy aburrido, tampoco le gusta mucho hablar, ¿cierto? Después de que a su familia no le ha dicho verbalmente estas cosas y nadie se las pregunta directamente, pero tú sí tienes que preguntarlas directamente para saber qué tan afectado está la persona, ¿sí? No siempre es, de hecho, como que hay una persona, doctora, que todo el día se queja: mi vida es maluca, estoy aburrida, ¿tendrá que tener depresión? No, hay gente muy minusválica, gente que de todo se queja, ¿sí? Entonces, esas que se quejan mucho, tú las vas viendo. Entonces el arreglo personal es perfecto. ¿Qué haces los fines de semana? Salgo de rumba, me voy a comprar unos zapatos, me encanta irme de visita, me encanta preparar una comida para la pareja mía. Entonces, pero o sea que vos tenés energía. Pues claro. ¿Y qué planes tenés?
me quiero casar, voy a preparar una boda, a mí está súper aliviada, ¿cierto? Pero puede que si ella es muy histriónica, cualquier cosita así, la haga decirte a ti, ay, la vida mía tan horrible, ay, qué espanto, ¿cierto? Pero son cosas de la personalidad. En cambio acá no tiene que ver nada la personalidad del individuo, es una enfermedad que supera su capacidad de adaptación. Listo. Acabamos. La epidemiología. Entonces, son muy frecuentes. ¿Cómo? A las ideas de muerte son activas, son primero pasivas, después activas y después un plan estructurado suicida. ¿Sí? Listo. La prevalencia de la depresión en la población general es de un 3 a un 5%. Esa es la prevalencia global, esa es la posibilidad de sufrir depresión en cualquier parte del mundo, porque más o menos tenemos prevalencias muy similares. No es que en Colombia tengamos más depresión, que en Estados Unidos, que en Londres, es más o menos similar. De hecho, algunos países europeos puntúan un poquito más del 5%, porque muchachos, ellos tienen estaciones. Y cuando uno deja de ver la luz del sol por un periodo de tiempo muy largo, le da lo que nosotros llamamos depresión estacionaria. La luz del sol es supremamente importante para el circuito cerebral funcionar bien. De hecho, por eso es que nosotros, que somos un país tropical, si nosotros vemos a los bogotanos, a los paisas, a los caleños, a los costeños, vamos a ver diferencias en su resonancia emocional, y eso depende de la luz del sol. ¿Sí? La gente que está en las costas, en las playas, tiene tendencia a tener más resonancia emocional, son más alegres, son tendientes a ser más expresivos. La gente que vive en el interior, que recibe más frío, no. ¿Sí? Entonces, a esas personas de esos países europeos no solamente les dan medicamentos, sino que si la depresión es estacionaria, los ponemos en terapia lumínica. Hágase de cuenta, si los mujeres seguramente sí, los hombres, es como meterse en una cámara de bombeo con rayos luz. Eso, cuando el paciente está ante la luz por sesiones de 15-20 minutos interdiario, la gente mejora. ¿Sí? Puede que ya, si yo soy canadiense, yo ya desde que soy bebé comprendo que va a tener periodos muy largos de frío, que todo el cielo es gris, puede que yo pues obviamente me adapte a mi condición donde yo vivo. Pero los que son, por ejemplo, de acá y viajan, ¿sí?, de intercambio o por un trabajo, le cuentan a uno que vivieron episodios depresivos, porque su cerebro no está acostumbrado a esos cambios de clima, que son tan duraderos. Bueno, afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. En poblaciones que tengan problemas de salud crónicos, como son los pacientes con enfermedades cardiovasculares, neurológicas, autoinmunes, cáncer, VIH y enfermedades endocrinas, la frecuencia de tener depresión es del 50%. O sea, cada vez que ustedes tengan pacientes en consulta que es hipertenso, tuvo un infarto, sufre la tiroides, tiene diabetes, tiene artritis, para preguntarle si él ha tenido depresiones, porque el 50% de ellos las han tenido, porque las condiciones médicas pueden ser un factor detonante de deprimirse. De hecho, nadie está contento cuando enferma. Todos estamos tristes, pero como estas enfermedades por sí tienen mucha cronicidad, alteran mucho la parte, por ejemplo, metabólica y hormonal, y esos circuitos tienen mucha relación con la parte neuroquímica, la persona se enferma de depresión. Se sugiere que el riesgo de presentar un episodio depresivo en algún momento de la vida puede alcanzar un 30%, o sea, bastante. En la consulta médica, que era por lo que les preguntaba, ¿qué tan frecuente la consulta de ustedes va a tener pacientes con trastornos depresivos? Desde un 12 a un 25% de sus consultas van a ser trastornos depresivos solamente. O sea, no le estoy sacando toda la psicosis, todos los trastornos ansiosos, todos los trastornos diferentes a la depresión. Entonces, lo más seguro es que un médico general en consulta vea mucha enfermedad mental. ¿Listo? Y además porque el paciente con depresión, primero que todo, no sabe lo que tiene. Segundo, no quiere consultar. Que ellos, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Para qué? Déjenme aquí tirado, yo no me quiero ir a bañar, listo. Lo voy a llevar a un médico y un médico que habla conmigo. Entonces, que haya un psiquiatra, demora mucho. Primero llegan del médico general, le cuentan los síntomas. Si el médico general cierra la puerta y dice que eso no es nada, la gente ya así. La gente o se muere, o se deteriora, o la familia tiene que buscar muchos médicos hasta que haya uno. No vea, esos síntomas suyos, aunque parecen físicos, aunque se está deteriorando, son mentales. Entonces tiene una depresión y este es el especialista.
o si ustedes aprenden bastante este semestre, que es lo que yo espero, puedan iniciar el manejo de estos pacientes. En pacientes hospitalizados por otras condiciones, hasta el 20 al 25% tienen depresión. ¿La depresión afectará a cualquier grupo de edad o ustedes creen que le da a algún tipo de personas nomás? ¿La depresión le puede dar a ancianos? Sí. ¿La depresión le puede dar a niños? Sí. Bueno, entonces le da a cualquiera, le puede presentarla a niños, adolescentes y ancianos. Pero el grupo más frecuente que le da depresión es el adulto joven, entre los 25 y 30 años. De hecho, ahí están casi todos los pacientes psiquiátricos. Y lo más triste es que si uno entre los 25 y 30 años, que es la edad más productiva, donde tiene más actividad, donde desarrolla cosas plenamente, está enfermo, la vida se le vuelve una inutilidad. Y ahí ese grupo de edad, es casi todo el grupo de edad que se nos enferma a los psiquiatras, son muy jóvenes. Con los ancianos es un poquito difícil diferenciar las depresiones, porque el anciano te puede contar cosas de tristeza. Por ejemplo, doctora, yo estoy en un asilo porque a mí, mi familia me abandonó. ¿A quién le va a dar eso? A todos nos daría tristeza. Pero bueno, yo estoy acá en el asilo, comparto con mis compañeros, tengo la comida, tengo apetito, estoy durmiendo muy bien. ¿Será que él está deprimido? Pues puede ser, no. Nostalgia y tristeza, pero no depresión. Tú puedes encontrar un anciano, incluso con buenas condiciones en su casa, con gente. No es cierto, la mi abuela no sale de la pieza. A él le llevan la comida, él come un poquitico, no comparte con ninguno, no le gusta salir, vive aburrido, vive enojado. A lo primero que hay que buscar es si tiene una depresión mayor. Y con los niños y los adolescentes, muy frecuentemente las depresiones no son melancólicas. ¿Qué es melancolía? Es la persona que llora y expresa su tristeza profundamente. No. Los niños y los adolescentes se tornan bravos y enojados. ¿Sí? Es como usted dice, no, doctora, es que vean, este joven que es mi casa, que era el hijo mío, tiene 16 años, pero vea, eso es enojado, tira las cosas, se encierra, no le provoca vernos a nosotros, si tenemos un paseo no quiero ir, le va mal en el colegio, no quiere atender, le cae gorda la profesora, no tiene amigos, hasta los amigos lo han dejado porque es insoportable, nadie los puede decir una depresión, ¿sí? Por lo que cursa no es tanto diciendo que tiene tristeza, sino que cursa con puros síntomas de irritabilidad. Listo. Tiene componente heredofamiliar, mucho. O sea, siempre hay que preguntar cuando vemos un paciente si tiene familiares que han tenido depresión. Si existe 1.5 a 3 veces mayor frecuencia de depresión en familiares de primer grado. Y si uno de los padres tiene depresión mayor, el riesgo de que uno de sus hijos la padezca es de un 10 a un 25%. ¿Listo? ¿Tiende a afectar más a las mujeres? Definitivamente sí. Se considera que son la frecuencia 2 mujeres por un hombre, ¿sí? Lo que más puede explicar ese rasgo es la relación entre la depresión y las alteraciones neuroendocrinas, la parte hormonal que tiene mucho impacto sobre la parte mental. ¿Las depresiones son recurrentes? La mayoría sí, tienden a repetirse a lo largo de la vida, ¿sí? Más frecuentemente, pues por datos epidemiológicos, ha resultado que se deprimen más la gente soltera, divorciada y viuda, y que los que somos casados nos deprimimos menos, pues eso dicen los hallazgos epidemiológicos, o sea, no es tan maluco estar casado como la gente piensa. Zonas rurales tienen frecuentemente depresión y no hay diferencia por clase social. Esta enfermedad le da a ricos, ultramillonarios, pobres, clase media, o sea, eso no mira el bolsillo, ¿sí? De pronto, el que tiene más recursos tendrá más posibilidades de hacer más cosas, seguramente, pero puede dar en cualquier estrato social. Son causa de mortalidad, directamente porque el paciente se suicida en medio de su depresión o porque indirectamente le empeora otros problemas de salud, lo lleva en ocasiones a buscar en las drogas o en el alcohol un remedio, entonces aumenta los costos de otras enfermedades y es un problema de salud pública. Y produce deterioro en el funcionamiento psicosocial. Muchas veces vemos pacientes que se han divorciado en medio de una depresión. No, pero es que a mí mi esposo me dejó. Usted va a ver motivos, razones por qué la dejó,
no, es que yo no quería hacer nada, yo ya no lo quería a él, a mí no me provoca nada, yo no quiero vivir, yo no me arreglo hace como 6 meses, a mí no me interesa vivir, a mí no me interesa, yo voy a trabajar ahí como por cumplir. Entonces, a usted la dejaron en una fase depresiva, realmente una depresión es difícil de sobrellevar para el paciente y mucho para los acompañantes. Tampoco entienden qué le pasa a la persona. Problemas de disfunción laboral y problemas familiares muy frecuentemente acarrea la depresión. Genera costos, muchos. La depresión es una enfermedad costosa para el sistema de salud. Y los pacientes, pongan atención a esto, se convierten en consultadores crónicos. Muy frecuentemente a la gente le da dificultad llegar donde el médico general y decirle que lo que tiene es estar aburrido y triste, o como que no cabe esa respuesta. Y los médicos generales difícilmente quieren preguntar por esos problemas. Entonces, como todo es el cuerpo, el paciente depresivo les va a decir que todo le duele, porque todo les duele. Es que me duele la cabeza, es que me siento débil, es que no tengo energía, es que estoy cansada, es que me están dando las rodillas, es que me cae mal la comida. Usted tiene un paciente que no sabe ni por dónde empezar porque todo lo tiene mal. No gravemente mal, pero de todo tiene una queja. Pónganle ojo, que muchos de esos pacientes lo que tienen es una depresión que somatiza, o sea, no puede exteriorizar su sentimiento de tristeza, pero el cuerpo tiene el impacto de tener esa emoción permanente y sufre síntomas crónicos, consulta a muchos médicos por ese síntoma. ¿Listo? Las depresiones son subdiagnosticadas y tratadas inadecuadamente. Se considera que al menos el 70-80% de los pacientes le consultan a un médico no psiquiatra. ¿Quién sea el médico no psiquiatra? O sea, ustedes o el internista, y si es menor de edad, el pediatra. O sea, 70-80% de los pacientes que estarían conmigo están con ustedes. Pero si ustedes no saben algo de depresión, la gente va a estar muy mal y yo no voy a poder ayudarles a esos pacientes. A pesar de que hay avances diagnósticos y clínicos, el tratamiento efectivo y bueno solamente se hacen un 25-30% que son diagnosticados y tratados. O sea, están casi que un 50% sin manejo, sin diagnóstico. Esos pacientes que no tienen diagnóstico, que los va a ver, se consumen todo el recurso, hágame examen de sangre que yo me mantengo débil. Mándenme del ortopedista porque me duele la rodilla, me duele la cadera, me duelen los codos, me duelen los dedos. Mándenme del neurólogo porque yo estoy como muy elevado, yo no tengo nada, yo estoy perdiendo los años, yo ya no sé nada, ¿será que tengo una demencia? Mándenme del neurólogo. Mándenme del cardiólogo porque yo siento como una presión en el pecho, un vacío aquí, eso es que me está dando un infarto. Mándenme del gastroenterólogo porque me duele el estómago, tengo reflujo, tengo gases, tengo gastritis, tengo diarrea. O sea, lo tienen que mandar de todo el mundo. Y realmente cuando el universo y el mundo le ha estudiado todo, por allá sale el internista y le dice, no, yo creo que usted tiene una depresión. O sea, si hubiera ahorrado todo, pero casi todo, solamente tenía que hacer un hemograma y un examen tiroideo y me lo hubiera mandado. Y le hubiéramos empezado el tratamiento más rápido. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que muchas veces el paciente no va a dar el síntoma claramente abierto, sino que les va a decir un montón de molestias y ustedes son los que van a juntar los grupos de síntomas. Entonces, la etiología de la depresión no tiene una causa única. Es una enfermedad compleja en la que están implicados factores genéticos, ya les dije, ¿cierto? 1.5 a 3 veces se hereda en familiares de primer grado. Factores ambientales, las formas reactivas están relacionadas con los factores ambientales, tener pérdidas, duelos, fracasos, situaciones económicas adversas, pueden ser detonantes, no solo causantes. Y los moduladores internos, que son la alteración bioquímica cerebral o neuroendocrina. Entonces aquí vamos a hablar, que entonces como es un modelo multifactorial, lo primero que tenemos que encontrar es quiénes son vulnerables. Entonces, puede ser por áreas neurobiológicas, genéticas o alteración de los neurotransmisores. Hay 3, las 3 monoaminas, son responsables de cómo se alcanza a sentir un ser humano emocionalmente. ¿Cuáles son? Serotonina, adrenalina y dopamina. Las 3 juegan un papel importantísimo en la regulación de las emociones. ¿Eso dónde ocurre? En el sistema límbico a nivel cerebral. O sea, todas las neuronas. Pues si yo soy una neurona serotoninérgica, eres una neurona dopaminérgica, eres una neurona adrenérgica, nosotros 3 estamos en el sistema límbico trabajando por el que el individuo se sienta emocionalmente bien. Entonces, esa es la principal alteración neurobiológica. A nivel psicológico, hay personas que tienen formas maladaptativas de comprender lo que les sucede.
comprender las pérdidas, comprender los fracasos, comprender las debilidades. Entonces hay personas que psicológicamente son catastróficas, ¿sí? Y no tienen una forma preventiva o como fortalecida de un rasgo que se llama la resiliencia. No sé si ustedes lo han escuchado. Una persona resiliente es una persona que se enfrenta a las dificultades y las afronta. Entonces, yo perdí este año escolar y yo lo voy a repetir. Mucho problema, nada, cero. Todas las personas tienen posibilidad de perder algo y repetirlo. O ¿sabes qué? Tú estás haciendo medicina, yo me harté, a mí no me gusta. ¿Será que yo puedo estudiar otra cosa? Claro, los seres humanos todos nos equivocamos, ¿sí? En cambio hay personas que no permiten la equivocación, que no entienden el no y siguen viviendo porque supuestamente tienen que hacer cosas que no deben hacer. O sea, yo no debo estudiar medicina, pero voy a seguir estudiándola. ¿Por qué? Porque es que para mí sería muy difícil aceptar que me equivoqué. Porque para mi familia, que me pagó 5 semestres, sería un fracaso porque ya me los pagó. Entonces usted quiere trabajar 10, trabajar, que le vaya mal y darse cuenta demasiado tarde que usted es un médico que está frustrado. O un ortodoncista o un ingeniero, pues, por ponerles cualquier profesión, ¿sí? O que yo hago una cosa que yo nunca quise hacer. ¿Sí? Hay gente que psicológicamente tiene dificultades en la toma de decisiones, en ser resiliente con respecto a las adversidades. Esas personas tienen una vulnerabilidad a presentar depresiones. Derivada de factores sociales. Sí, obviamente, el ser humano es un ser social por naturaleza. Difícilmente alguien puede ser un ermitaño por allá solo. Hay gente que ya dijimos que es esquizoide, esquizotípica y paranoide, pero generalmente, si está sano, está en sociedad, ¿sí? Entonces, hay gente que en los factores reactivos de la sociedad tiene eventos desfavorables. El primero es que hay niños que llegan a este mundo en familias maltratadoras y abusadoras. Ese es un punto de vulneración a la parte emocional de una persona. Vivir maltrato de una pareja o de una familia y tener malas relaciones psicosociales. Por ejemplo, los niños que están en el colegio y presentan una experiencia de bullying, ¿cierto? Puede que si no son resilientes, esa experiencia de daño social los vuelva vulnerables a tener una depresión mayor. ¿Listo? Factores precipitantes de una depresión. Podemos tener los duelos, la muerte de un ser querido, la muerte del hijo está considerado como el estresor más grande que un ser humano puede vivir. O sea, hay como un listado por los estudios, cuáles son las pérdidas más dolorosas. Una de ellas es la muerte de un hijo, incluso es más fuerte que la muerte de la madre. ¿Sí? Hay gente que se le murió la mamá y te llega, no me quiero levantar, no quiero vivir, me quiero morir con mi mamá, estoy metido en el alcohol, lo único que hago es tomar, no volví al trabajo. Hay una depresión por un duelo, por la muerte de su madre, pero hay estresores incluso más fuertes que esos. Entonces, ustedes me dirán, o sea que todo el que se le muera un hijo se va a deprimir. ¿Ustedes qué creen? Eso depende de la susceptibilidad cerebral, de su mental, al estresor. Hay gente que para todos va a ser un estresor sumamente doloroso, pero hay cerebros que se adaptan al duelo y hay cerebros que no. El que tenga un cerebro susceptible le pasa ese trauma o esa pérdida tan fuerte y ahí empieza su enfermedad a salir. O sea, no faltaba sino una situación para que el cerebro empezara a mostrar su déficit o su dificultad de adaptación. Generalmente los duelos demoran entre 6 meses, 3 o 6 meses para tener unas fases. O sea, si a mí se me acaba de morir mi mamá hace 10 días, es muy probable que yo tenga todos los síntomas parecidos a una depresión. O sea, tenga tristeza, desánimo, llanto frecuente, nostalgia, baja energía, duerma mal. Entonces se me parece mucho a una depresión, pero el factor que lo produce es la muerte reciente. ¿Lo abro? Es la muerte reciente de un familiar. ¿Sí? Entonces, el duelo es uno de los factores precipitantes en un cerebro susceptible. Los factores mantenedores de la depresión, ¿cierto? Entonces, las alteraciones endocrinas son lo que mantiene generalmente el circuito de las monoaminas alterado. Las alteraciones se dan principalmente a nivel frontolímbico, hay pérdida neuronal, o sea, realmente la depresión lleva a déficit cognitivo,
uno le dice a los pacientes, lo más grave de que usted no se trate las depresiones es que a usted le dará una demencia a temprana edad, porque esas neuronas que están alteradas químicamente se mueren y eso no se recupera, ¿sí? Por eso cuando uno empieza a ver gente que, doctora, yo he tenido 7 depresiones mayores, 7, pues la capacidad cognitiva de esa persona cada vez es un poco menos, ¿sí? Si yo he tenido solamente una y yo la cojo rápido y yo la trato, posiblemente mi tejido neuronal no va a sufrir ningún impacto. Depende de la muerte de la persona que ella también Claro, o sea, la forma como muere una persona puede ayudar a empeorar tu duelo. Se asume mejor las muertes por enfermedad y la enfermedad que ha avisado, por ejemplo, gente digan, no, doctora, mi mamá no dio, pero mi mamá tenía un cáncer de seno de 6 meses, mi mamá tenía dolor, mi mamá sufrió mucho, mi mamá tenía que descansar. Esas son unas formas explicativas como tú tratas de tolerar el dolor. Cambio si te levantas, tu mamá se murió, abruptamente, para tu mente es más complejo poder entender esas pérdidas. Y si adicionalmente la muerte de familiares por un homicidio o por un accidente, sí que es difícil comprender que se ha muerto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las madres no reciben al cadáver de su hijo, ese es un duelo que se congela y es muy difícil de enfrentar porque no hay cuerpo. Si no hay cuerpo, la mente le sigue diciendo a ella que ya que su hijo está vivo. Su hijo está secuestrado, por ejemplo, hace 20 años, lo más probable es que todos digamos está muerto. Ella, como no ve el cuerpo, hace un duelo patológico y no entra en razón de pensar que su hijo está muerto, sino desaparecido. Entonces, los duelos, claro, se pueden complicar dependiendo de cómo sucedió la muerte, ¿sí? Bajo qué condiciones y si yo estaba preparado para ver a la persona morir o no. La muerte de los niños es mucho más difícil que la muerte de los ancianos, porque para todos es entendible que la persona entre más edad tiene puede tener la probabilidad de tener ya enfermedades y estar cerca a morir. No es que a mí nos duela, y te puede doler terrible la muerte de tu abuelita, porque para tirar como tu segunda mamá la adorabas, ¿cierto? Pero en tu mente claramente racional sabes que mi abuelita tenía 90 años, mi abuelita vivió, mi abuelita ya estaba viejita, ya tenía enfermedades, iba a sufrir más, mi abuelita una neumonía y se murió. A veces si te muere un niño de 5 años, previamente sano, ¿sí? Tú empiezas a tener una dificultad en entender como lo que vendrá, o sea, puedes quedar afectada porque la incertidumbre, o sea, si somos niños de 5 años que estaba sano, yo como puedo seguir pensando que yo voy a volver mañana, o que el vecino va a estar vivo, o que mi pareja va a volver esa noche, si es que mi hijo simplemente se cayó en una lista y se mató. Entonces empiezas a albergar unos miedos, unas incertidumbres muy complejos. Bueno, y otros factores mantenedores fuera de la parte neuronal y alteración de las áreas corticales y frontolímbicas, la hormona tiroidea y el cortisol son los sistemas hormonales que tienen más relación con mantener las fases depresivas de las personas. Bueno, vamos a pasarme por acá. Entonces, entre las causas primarias, no sé si alguno puso eso en el quiz, están los factores bioquímicos. La alteración de las monoaminas, las 3 que dijimos. Bueno, ¿qué puede estar afectado en esas monoaminas? Tanto la sustancia como que tengan congénitamente disminución de las células que sintetizan el neurotransmisor, como tener alteraciones en los receptores presinápticos y prosinápticos de esas sustancias. Y en pacientes que su forma de muerte ha sido un suicidio, se les ha hecho estudios en orina y en líquido cefalorraquídeo y están disminuidos los metabolitos de los neurotransmisores, sobre todo de serotonina. ¿Sí? Un estudio muy grande de muchísimos suicidios que fueron con alta letalidad, ¿sí? Un ahorcamiento, tirado de alturas, y cuando se hace estos estudios se ha encontrado que esa persona tenía menos metabolitos de serotonina en líquido cefalorraquídeo, lo que está relacionado con tener más ideas de muerte y llevar a cabo suicidios de mayor magnitud. El sistema opioide y neuropéptido, la sustancia P y el factor de crecimiento cerebral tienen relación con alteraciones neuromoduladoras, y hay otros 3 neurotransmisores que no son los principales, porque los principales son la serotonina, la adrenalina y la dopamina, pero los otros 3 juegan un papel acompañador principalmente. El GABA, ¿ustedes saben qué es el GABA?
que repasemos un poquito la neurología. ¿Qué? Es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, ¿sí? Y el glutamato es el principal estimulador del cerebro. Y la acetilcolina, que tiene relación con todas las funciones cognitivas. Entonces, los tres sistemas accesorios que están afectados son esos tres. Se alteran las proteínas de membrana de esas neuronas, se transcribe mal los mensajes de segundo y terceros mensajeros, y el calcio intracelular hace que la célula tenga alteración en su despolarización. Hay alteraciones del crecimiento neuronal y apoptosis neuronal, principalmente en neuronas del hipocampo. Recuerden que el hipocampo es un área que se relaciona con la memoria. Por eso es frecuente que los pacientes con depresión mayor tienen problemas atencionales y de memoria y parecen con demencia. De hecho, hay demencias, pues, pseudodemencias, que el paciente, pues, ¿será que esta señora tiene un Alzheimer? Cuando la llevan al estudio, no tiene un Alzheimer, tiene una depresión mayor. La depresión mayor en personas de edad se les llama pseudodemencias depresivas, o sea, aparecen con demencia, pero realmente no tienen eso, tienen una depresión mayor. Los factores neuroendocrinos o neurofisiológicos, tenemos la anomalía del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, y tenemos la alteración del hipotálamo, hipófisis, tiroides. Esos dos ejes están muy relacionados con ser factores mantenedores de la depresión, ¿sí? También tienen alteración de la secreción de hormona de crecimiento durante las fases de sueño y tienen aumento del cortisol, que uno lo puede medir en sangre, que no responde o no suprime con dexametasona. A nivel de neuroimágenes, uno le hará neuroimágenes a un paciente depresivo, lo más seguro es que en algunos casos, no en todos. ¿Qué se podría mirar? Si el inicio de la depresión fue muy temprano, ¿sí? O sea, estamos hablando de una persona muy joven que le empezaron cuadros depresivos, esa persona le vamos a encontrar una disminución del volumen del hipocampo, porque esas neuronas son las que se mueren. Le vamos a ver asimetría en el volumen de la amígdala. Recuerden que la amígdala hace parte del sistema límbico. Hay disminución de los ganglios basales y hay disminución del volumen de la corteza prefrontal, ¿sí? Recuerden que el sistema límbico tiene mucha relación con la corteza prefrontal. Y a nivel tardío, cuando la depresión da tardíamente, uno puede encontrar hallazgos como hiperintensidad en la sustancia blanca, atrofia difusa cerebral cortical y subcortical y aumento de infartos silentes donde el paciente no reportó previamente signos de isquemia, ¿sí? O sea, no tiene un hallazgo patognomónico, no es que una imagen cerebral va a ser el diagnóstico de las depresiones, sino que todos son hallazgos que complementan el cuadro clínico. Causas primarias, también tenemos las genéticas, que ya sabemos que es muy frecuente. Parece que los múltiples genes que están implicados en ser susceptible para estas enfermedades son los que codifican a transportadores de la serotonina. La serotonina como sustancia tiene un transportador, ahorita lo vamos a ver cuando veamos los medicamentos. Si ese transportador que le decimos serotonina y una T, así se llama en todos los libros, está afectado en sus proteínas y esas proteínas se codificaron mal a nivel genético, es por eso que la persona te puede decir: doctora, es que mi mamá sufrió siempre de depresión, yo tengo un hermano que se suicidó, yo tengo depresión, un tío mío tiene depresión, el hermano de mi mamá. O sea, nosotros estamos condenados, pues nos dieron no, genéticamente tienen alteraciones en algunas proteínas de esos transmisores y se deprimen. Entonces, si uno ya sabe eso, acercamos al paciente a que haga conciencia de su enfermedad y se trate para que no pase como el hermano. No es que, doctora, cuando mi hermano se suicidó, que fue el mayor, todavía nosotros no comprendíamos que sufríamos de esto. Nosotros recordamos a mi mamá que por meses se encamaba, que por meses no quería hacer nada, que se aburría, que mi papá la dejó por eso, pero nosotros no sabemos que se llamaba una enfermedad, imaginamos que eso pasaba porque sí. ¿Sí? Cuando mi hermano se suicida y algún médico nos dice que algo debe pasar en la familia, es que todos empezamos a asistir al médico y tenemos 3 de nosotros, diagnóstico y tratamiento. Bueno, lo psicológico ya habíamos mencionado, los duelos anormales, los traumas de la infancia, el abandono, el abuso sexual y físico, el dolor crónico. Por eso patologías que produzcan desfiguración o limitación para la movilidad o dolor, hasta un 50% de ellas detonan una depresión mayor. Pacientes que han vivido guerras, desintegración social, tienen muchos desencadenantes psicológicos a causar depresiones.
Las formas secundarias, que fueron las que les pregunté ahorita en el quiz. Hay medicamentos que en un cerebro susceptible pueden generar depresión. Principalmente tenemos hipotensores como la clonidina, la metildopa y el propanolol. Ojo con el propanolol. Lo ponemos mucho, lo ponen para migraña, lo ponen para muchas cosas. Y hay pacientes que le están diciendo a uno, doctora, yo tengo una depresión, yo me empezó hace como unos meses, y lo único que llevó a esa depresión es el uso de ese medicamento. ¿Sí? No les quiero decir que a todos los cerebros les va a producir lo mismo, pero si el paciente tiene síntomas, quítenselo, cámbienselo por otra cosa. ¿Sí? Porque sería muy triste que él viviera la depresión como si fuera endógena, sabiendo que es una forma secundaria, causada por un fármaco. Los bloqueadores de canales de calcio, algunos analgésicos como la indometacina, los esteroides pueden producir en una persona cualquier tipo de crisis psiquiátrica. Pueden producir depresión, pueden producir manías, o sea, lo contrario, y pueden producir psicosis. En un ser que nunca antes había manifestado una alteración psiquiátrica. ¿Sí? Para que lo tengan muy presente. ¿No lo vamos a utilizar? Pues claro que lo vamos a utilizar, porque hay gente que necesita eso para una artritis, para una crisis de asma, para una enfermedad autoinmune, pero tengan en cuenta que si detona el síntoma hay que ponerle ojo. La levodopa, los anticonceptivos orales, mujeres. Las mujeres tenemos más propensión a las depresiones relacionadas con los ejes hormonales, pues obviamente tomar un anticonceptivo tiene impacto en algunas de ellas. ¿Sí? Y yo me tengo que fijar con mi ginecólogo, con el médico de PIP, de planificación, cuál es el método que menos daño me hará a mí. Evidentemente, como ya todos son de microdosis, tienen menos impacto que los que eran de macrodosis, pero es importante revisar a algunas mujeres por eso. El efecto de algunas sustancias como cocaína, alcohol y sedantes pueden ser causas de depresiones secundarias. Muy frecuente, yo no sé aquí cuántos tomarán, pero que después de un periodo de embriaguez, el guayabo tenga síntomas depresivos. Mucha gente los presenta, ¿sí? Hay gente que lo tiene después de efectos cuando baja el impacto de la cocaína, porque la cocaína es estimulante, o la bajada es precipitada al suelo. Entonces, la gente siente depresión después de consumo de cocaína. Enfermedades médicas, la que más reporte tiene depresión es la enfermedad como el cáncer de páncreas. Todos, el 90% de ellos tienen depresión. No está relacionado específicamente ni con el páncreas, ni con ese tipo de cáncer, que porque se muere muy rápido, no, sino porque la alteración se ve muy frecuentemente en ellos. O sea, es uno de los cánceres que más tiene formas secundarias depresivas. El SIDA, los pacientes posinfarto agudo de miocardio, casi todos, también un 80%, hacen un cuadro depresivo leve a moderado, ¿sí? Cuando la persona queda sin energía, no quiere hacer nada, estoy más aburrido, no me siento bien, no me provocan las cosas, ni el interés, y es secundario a la lesión isquémica a nivel de miocardio. Pacientes demenciados con Alzheimer o Parkinson tienen más frecuentemente depresión. Los pacientes con enfermedad cerebrovascular, después vamos a ver, dependiendo del punto donde esté la hemorragia o la isquemia, el paciente puede presentar depresiones o manías, que cada área le va a dar su correlato clínico. Tumores cerebrales, cefaleas, muy frecuente, que pacientes con migrañas de difícil manejo o cefaleas tensionales severas, ¿sí? O clúster en racimos, cualquier tipo de migraña difícil, tenga una depresión secundaria. Los epilépticos, los pacientes que tienen esclerosis múltiple, hipotiroidismo, Addison, Cushing, feocromocitomas, porfirias, tienen mucho dolor y tienen síntomas depresivos. Enfermedad de Wilson, hepatitis, mononucleosis infecciosa y brucelosis. Este son el grupo de enfermedades más relacionadas como causas secundarias de una depresión. ¿Nos queda claro ahí? O sea, que yo a todo paciente que recibo, que me envía un médico general con síntomas de depresión, lo primero que le pregunto es, ¿qué enfermedades tiene usted? Le rastreo todas las autoinmunes, le rastreo todas las metabólicas, le rastreo todas las neurológicas y qué fármacos toma usted, para yo saber si alguno tiene algún impacto en su estado emocional. Y ustedes van a aprender a hacer lo mismo. Dime. ¿El qué? ¿Qué? Lo que pasa es que cogen pacientes que su primer diagnóstico es la enfermedad médica. Entonces cogen, por ejemplo, 100 pacientes con VIH-Sida y miran cuáles de ellos tienen trastorno depresivo secundario. O sea, después del diagnóstico, cuántos han tenido depresión. Y es muy frecuente en esa población deprimirse. Posiblemente esté relacionado con todo,
con los factores bioquímicos, con el efecto de las medicinas en ellos, o sea, la terapia HART está relacionada con su pronóstico, con la infección, con lo que cambia la vida, tener una enfermedad permanente infecciosa, ¿sí? Cómo es lidiar con esa enfermedad a nivel social, si tengo pareja, si no tengo pareja, si me la pegaron por un accidente, si me la pegó una pareja mía, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que tiene que vivir el paciente con el VIH-Sida lo hace propenso a desarrollar una depresión y se tiene que tratar como otra condición normal, ¿sí? No tendríamos que llegar pues, a explicar que, por ejemplo, en el paciente con SIDA es que tuvo una meningitis y eso fue lo que le produjo su depresión. No, puede ser el propio diagnóstico del VIH, incluso en estadios tempranos. Bueno, esto es lo que terminó de hacer los estudios biológicos de la depresión como causas orgánicas. Esto no se hace clínicamente en ningún país. En los países que lo hacen, aquí no está ni siquiera, pero en países en que lo hacen en áreas de investigación. Y es medicina nuclear con radioisótopos. O sea, es como una resonancia magnética, pero el paciente, en vez de tener un contraste, va a tener un radioisótopo radioactivo que va a tinturar áreas del cerebro en forma funcional. ¿Qué es lo que va a mirar? No no va a mirar el neurotransmisor, o sea, uno no puede llegar a decir, vea, si esto está tinturado de verde es porque ahí hay serotonina. Eso es falso. Lo que él mira es el metabolismo de la glucosa de esas neuronas. Si la neurona serotoninérgica está usando glucosa, quiere decir que está cómodo. Bien, está activa, está funcionando. Si mi neurona dopaminérgica no capta el reactivo porque el metabolismo de la glucosa ahí es precario, pésimo, podemos decir que esa neurona dopaminérgica no puede funcionar neuroquímicamente. Entonces, un paciente normal que le hicieran eso sería como este. Todas las áreas verdes son las que captan el radioisótopo, o sea, está normal. Este es un paciente con depresión que tiene, pues seguramente en estos estudios tienen la misma edad, tienen el mismo sexo y bajo el mismo examen en áreas prefrontales y ganglios basales no se capta casi el medio radioactivo, ¿sí? Este paciente que tenía todos los síntomas le confirma su enfermedad antes de pasar a los protocolos de medicamentos después de hacerle sus exámenes. Entonces cuando ustedes un paciente les diga, doctor, ¿usted cómo me puede comprobar que lo mío se llama una depresión? Esto no se puede hacer. Esto lo han hecho los investigadores, pero usted no lo puede hacer ni en este mundo, ni en este país, ni nos va a llegar prontamente, pues esto solamente requiere tanto recurso, tanto dinero que no es viable, que no tiene sentido gastarse todo el dinero en eso, cuando el tratamiento ya de por sí tiene un costo elevado. Este es el circuito límbico, que para que lo repasemos, tiene las áreas prefrontales, el giro cingulado, el hipotálamo, la amígdala, que es esta, los cuerpos mamilares, el hipocampo, ¿sí? Por eso estas áreas son las más comprometidas, con el paciente se deprime, ¿sí? Vamos a hablar de la clasificación del DSM-5. El DSM-5 es el principal texto de psiquiatría categorial, o sea, no explica las enfermedades como tal, pues no es un texto de investigación, sino que es un texto de categorías diagnósticas, ¿sí? Y ahí encontramos que no existe una sola forma de depresión, existen todas estas que están acá. Uno puede tener un trastorno depresivo mayor, único, un solo episodio, o recurrente cuando tengo varios episodios depresivos mayores. Puedo tener una alteración que se llama disregulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Alguno lo leyó? En el texto de la sigla no salía ahí. Ahorita les menciono un poquito qué es eso. El trastorno depresivo persistente, que es la distimia. La depresión mayor no es persistente, es un episodio y se quita. En cambio, las formas persistentes largas de depresión crónica se llaman distimia. Y hay trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos y trastorno depresivo debido a otra enfermedad médica. ¿Por qué están separados si mi depresión es común o si mi depresión es por medicamentos, fármacos o enfermedad? Porque la condición biológica de la persona es diferente, ¿sí? Entonces les ponemos pues ese nombre: trastorno depresivo asociado a VIH, trastorno depresivo en paciente con EPOC, paciente depresivo en un paciente post-SB, ¿sí? O sea, le ponemos cuál es el causal.
Si no tenemos un causal biológico, ni por fármacos, ni por medicamentos, fármacos o medicamentos, por drogas o por enfermedades biológicas, se llama depresión mayor. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Listo. Esto es lo mismo. Tiene 3 clases de síntomas: los afectivos, los motores o conductuales y los cognitivos. Ahorita los vamos a separar. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente una depresión? Es decir, un componente temporal, o sea, un tiempo de duración, un síntoma emocional, síntomas somáticos y síntomas cognitivos. Recuerden que tiene de todos. ¿Cuánto dura una depresión mayor? 2 semanas o más. Esas 2 semanas el afecto es triste todos los días, la mayor parte del día, o sea, todo el tiempo. La persistencia es que es casi todo el día enfermo. El patrón circadiano es generalmente lo más típico, es que la depresión esté peor en las mañanas. Y la gente los va a decir: doctora, yo por allá a las 4 de la tarde como que ya soy un sujeto, como que ya me podría bañar, ya podría, pero es que de las 7 a las 2 yo la cama, yo no me quiero levantar, yo no puedo entender que otra vez estoy vivo, que es otro día más. Pues es peor en las mañanas. Pero hay una forma de depresión que es atípica y está mejor en las mañanas y peor en las tardes. Los síntomas emocionales, ¿cuáles son? La tristeza patológica, ¿cierto? O sea, el afecto hipotímico, estar bajado, nervioso, aburrido, con lloradera, estar demasiado sensible. Y es muy importante que no solamente el paciente lo va a decir, sino que tú se lo notas en la entrevista psiquiátrica, se lo notas en la forma de hablar, en la forma de mirarte, en su expresión facial, en su tono de voz. Y si está irritable, que se puede ser el otro síntoma afectivo, la ira es desproporcionada porque no tiene un estímulo que la produzca. Los pacientes pueden referir ofuscación, estar bravos, hostiles, impacientes y pierden el control fácilmente. O sea, es frecuente que hay mamás que le dicen a uno: mira, yo a mis hijos no voy a castigarlos. Todo el día les pelo, todo el día grito, yo soy la más ofuscada, a mí no me provoca nada, yo no los quiero ni ver cuando llegan del colegio. ¿Sí? Entonces hay personas que su manifestación de la depresión es con irritabilidad notoria, que eso cuando mejora con medicamentos, o sea, tú vuelves a ese hogar en paz. O sea, la gente ya es, el marido, ay no, ya es otra, ya cambió, soy la doctora, los niños ya la quieren mal, los niños no la querían ni ver, se le encerraban, porque se vuelven muy, muy hostiles. O por ejemplo, imagínense un jefe depresivo. No, bueno, porque entonces empieza a manifestar la ira y el impacto del trabajo con los pobres empleados, se desquita con ellos. ¿Sí? Este es un pliegue que se llama Vera-Gut, que es un síntoma neuropsiquiátrico que descartó, que describió un suizo, se llama Otto Vera-Gut, y es la expresión de la omega melancólica, que es aquí, que hace un paciente con depresión. Ellos fruncen el ceño, tan permanente es el movimiento en el ceño fruncido, como cuando el paciente hace esa fase de tristeza y angustia, que se queda esa imagen ahí, y a esos pacientes les han hecho electromiografía y encuentran cambios del tono del músculo corrugador y cigomático que explica que el paciente tenga ese signo facial. Entonces uno lo puede ver en algunos depresivos que entran al control, uno les ve que tienen la omega melancólica, un signo invertido en el pliegue dentro de la frente, entre la frente y el puente nasal. No todos lo tienen, pero algunos sí, por eso lo puse ahí. Sigamos con la anedonia. Es la dificultad para que el paciente entonces tenga placer o satisfacción con lo que antes él disfrutaba. Entonces es muy frecuente que el paciente depresivo: yo no volví a mis partidos de fútbol, yo dejé mi equipo de tenis, yo no me encuentro con mis compañeras del costurero, que pérdida, no las quiero ni ver a ninguna, yo ya no escucho música, a mí me encantaba el cine, yo llevo 3 meses sin ir al cine y no quiero volver. O sea, la persona deja todos los gustos y todas las afinidades que tenía que le producían placer. El paciente le parece que todo es igual, que ya no siente nada, que se volvió indiferente y que nada le gusta. Otros manifiestan ansiedad. Con frecuencia el paciente tiene preocupación excesiva, pensadera, tendencia a la hiperactividad autonómica, o sea, tiene palpitación, sudor, temblor, sensación de opresión torácica, y este síntoma se considera un síntoma emocional complementario, porque ¿cuáles les dije que eran los centrales? Tristeza, irritabilidad y anedonia.
el paciente que tenga eso puede tener depresión. Si tiene ansiedad es un síntoma complementario, porque hay depresiones ansiosas. No todas, pero unas sí. ¿Cuáles son los síntomas somáticos que tiene la depresión? Alteración del sueño. Puede producir cualquiera de las dos fases. Hipersomnia o insomnio. ¿Cuál creen que es más frecuente? Las depresiones típicas, o sea, las más comunes, cursan con insomnio. Las atípicas, las raritas, cursan con hipersomnia, o sea, duermen mucho. Alteración del apetito. Ambas cosas se pueden producir. Hipofagia, pérdida del apetito, pérdida de peso o hiperfagia. Entonces, ¿cuál creen que sea la forma típica? Hiporexia, hipofagia, el paciente no come, el paciente no quiere comer, no le provoca comer, pierde peso. Pero en las formas atípicas hay hiperfagia, la gente come todo el tiempo. Espérenme un minuto. Alteración de la energía corporal. Los pacientes con depresión tienen fatigabilidad y pérdida de la energía desde que se levantan, o sea, tienen adinamia. Alteraciones motoras. Pueden cursar con cualquiera de los dos extremos, o se agitan o tienen retardo motor. La depresión típica, ¿cuál de las dos producirá? Retardo motor. Las atípicas pueden cursar con hiperactividad. Otras formas de síntomas depresivos son los dolores. Síntoma inicial del 35% de los pacientes depresivos empieza con dolor. ¿Qué dolores son los más frecuentes? Cefalea, mialgias, generalmente en cuello, artralgias, dolor torácico, abdominal y neuralgias. ¿Sí? Hay niños que están tristes, irritables, desconcentrados. Mamá, me duele el estómago, mamá, tengo dolor de barriga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la mamá? Los lleva al pediatra y le revisan la barriga. Entonces la barriga no es que no tiene nada, el niño no tiene nada. Entonces muchas mamás lo que dicen es que mi niño se hace, mi niño me está manipulando, mi niño se queja del estómago y no tiene nada en el estómago. Eso es falso, ¿sí? Cuando un paciente se queja de algo, muchachos, créanle por favor, la mayoría tiene. Entonces miran, ¿existen simuladores? Claro, pero el simulador siempre tiene una ganancia secundaria. El simulador es, diga que yo tengo una parálisis porque me van a pensionar. Tiene una pensión, ¿sí? El simulador quiere que algo pase para que él se logre ganar una recompensa, ya sea dinero, ya sea un reconocimiento, pero no asume el rol del enfermo. En cambio, el niño puede que le choque ir al colegio con su dolor de estómago, o sea, el colegio el que le detona el dolor de estómago, pero ese síntoma se cree y se estudia, porque la mayoría de niños lo manifiestan somáticamente. Otras formas que no son dolor serían entonces vértigos, tinnitus, síntomas autonómicos como palpitación, disnea, o es muy frecuente que el paciente les dice que les sube un calor y les baja un bochorno y que les vuelve a subir un calor y que no saben por qué se están como asando y no es la menopausia. Entonces, te relatan muchos cambios de temperatura, calor, después manos frías y heladas, después de humedad, calor. Doctora, entonces eso es que tengo que enfermedad. Las depresiones pueden mostrar cambios vasomotores. También hay cambios sexuales, ¿sí? Tanto en el deseo sexual o en el desempeño sexual en hombres o mujeres. Y alteraciones menstruales. O sea que miren que la depresión tiene síntomas fisiológicos. Empezamos por sueño, apetito, energía corporal, motricidad y dolores o manifestaciones somáticas. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos? Los pensamientos que mencionamos ahorita, de minusvalía, desesperanza, autorreproche o culpa e ideas de muerte o suicidio, problemas de memoria que tienen olvidos frecuentes, fallas que empiezan en la atención y posteriormente se ven en la memoria, alteraciones del lenguaje. Cuando usted entrevista a un paciente con una depresión mayor, usted lo puede encontrar hipoproséxico, ¿que eso qué es? Hipoproséxico, o sea, que no puede atender al interrogatorio. O sea, el paciente, por ejemplo, le preguntas cómo se llama, ¿qué? ¿Le preguntó? O sea, tiene que repetirle, tienes que volverlo a poner en la entrevista porque no te capta fácilmente, porque no es capaz de coger tu estímulo, de preguntarle y volverlo el más importante.
tienen alteraciones de la memoria reciente, entonces si le haces palabras para recordar o te das cuenta que el paciente no sabe decirte qué le pasó, cómo le pasó, o identificar palabras de memoria, y muchas veces tiene bradipsiquia, o sea, un pensamiento lento, bradilalia, un lenguaje lento, y el tono de voz es mucho más bajo, que incluso a veces tiene que decir, señor, un poquito más duro. Bueno, miran al suelo, tienen respuestas lacónicas como sí, no, bueno, también, lo mismo, más o menos a veces, más o menos y a veces, eso es lo peor para uno, más o menos o a veces. Y les dificulta tomar decisiones. Bueno, entonces vamos a empezar en la clasificación. ¿Quedaron claros los síntomas de una depresión? Son principalmente los síntomas afectivos, que son ¿cuáles? Tristeza, irritabilidad, anedonia. Uno complementario es tener ansiedad. Tener síntomas motores o comportamentales, tener síntomas fisiológicos, como son el apetito, el sueño, la energía, la concentración, y tener dolores o molestias somáticas. Y por último, los síntomas cognitivos, que son la forma del pensamiento, minusvalía, culpa, desesperanza o muerte, y inatención o alteración de la memoria. Listo, eso es una depresión. Si vamos a hablar de depresión mayor, entonces tiene que cumplir 2 semanas de duración, ¿sí? Tiene que cumplir uno de los siguientes síntomas del criterio principal, que es o el estado de ánimo está triste o deprimido, o tiene pérdida del interés o anedonia, uno de los dos. Y después tiene los síntomas accesorios, ¿sí? Son estos que están acá, que son 7. Yo les voy a dejar, que posiblemente todos no acceden al DSM-5 ni lo quieren sacar. Acá en cada diapositiva va a quedar los criterios del DSM-5 de la enfermedad. Ustedes cuando, esta es la primera clase que ven así, se van a dar cuenta que todas son iguales. Todos tienen un criterio A, que es el síntoma principal. Tiene criterio B, que son los síntomas accesorios, y después tiene otros criterios, que son la exclusión. Por ejemplo, en todas las enfermedades lo que excluye es que ninguna enfermedad, por ejemplo depresión, pueda ser explicada por medicamentos, que pueda ser explicada por uso de una droga psicoactiva, que no sea secundaria una enfermedad médica, porque entonces ya no se llama depresión mayor, sino trastorno depresivo asociado a enfermedad médica, y que no sea otra enfermedad como el trastorno bipolar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas accesorios? Ahí lo mismo que mencionamos ahorita, lo de la alimentación, lo del sueño, la energía, la fatiga, el sentimiento de inutilidad o las ideas de minusvalía y los pensamientos de muerte. Mire que ahí menciona el criterio, los síntomas que causan malestar significativo. El episodio no puede ser atribuido a efectos fisiológicos de una sustancia o una enfermedad médica. El episodio depresivo mayor no es explicado por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o un trastorno maníaco. Y nunca ha sido un episodio maníaco o hipomaníaco. Eso no lo tienen que aprender de memoria, sino que a medida que vayan viendo las enfermedades, se van a dar cuenta de que eso siempre es la exclusión, para poder saber que estamos en la enfermedad que es. Una depresión mayor, ya les había explicado, puede ser única o recurrente. ¿Cuántos porcentajes único? Entre un 22 a 44% de los pacientes presentan un solo episodio en la vida. O sea, eso es la maravilla. Pero 80% de pacientes tienen formas recurrentes, o sea, que repiten más de 3 episodios en un año. ¿Listo? ¿Cómo más clasificamos las depresiones? Podemos decir que son leves, moderadas o severas. ¿Cuáles van a tratar ustedes? Las leves, ojalá todas. Y las moderadas me les empiece el manejo y me las remitan, para que nosotros veamos cómo está el tratamiento, si lo cambiamos, si lo ajustamos, o si por qué no tuvo respuesta con el tratamiento que empezaron. Las depresiones severas, todas son del psiquiatra. Con o sin psicosis. La psicosis es un síntoma, como decir tos. La tos puede dar en una neumonía, en una gripa, en un reflujo, en una alergia respiratoria, en mil formas puede dar tos. La psicosis, ¿qué estipula estar psicótico? Tener delirios, que ya lo vimos que es, o alucinar. Entonces, yo puedo tener una depresión donde yo empiezo, llevo un mes con tristeza permanente, no me provoca salir,
no me gusta estar con nadie, estoy aislado, no me organizo porque perdí el interés por mi apariencia, no como, he perdido 7 kilos, no duermo apenas 2 horas, me siento desconcentrado, no puedo hacer mis actividades escolares y me quisiera morir. Entonces llama una depresión mayor. Pero resulta que mientras tuvo todo ese mes los síntomas, nadie lo llevó al médico. Pero esa persona que tenía los síntomas empieza a decir, a mí me están vigilando, a mí me quieren matar. O yo, el mundo se va a acabar porque va a ocurrir una tragedia, yo escucho unas voces que me lo están diciendo. Eso ya es las cosas. Se llama esquizofrenia. No, porque no empezó como una esquizofrenia, empezó como una depresión que se volvió psicótica. Una depresión psicótica siempre la ve el psiquiatra y siempre se hospitaliza, ¿sí? Casi todas no llegan a ser psicóticas, pero algunas sí. Las melancólicas o atípicas. Entonces, ¿cuál es la típica? La melancólica, o sea, tener depresión, tristeza, aburrición. ¿Y qué dijimos que caracteriza a las típicas? No come y no duerme, ¿sí o no? O sea, tienen hipofalia insomnio e hipofagia o hiporexia, esos dos son lo mismo. En cambio, si tenemos las atípicas, tienen hiperfagia e hipersomnia. De hecho, el paciente con depresión atípica le llega al consultorio diciéndole a uno, doctora, yo parezco un oso polar. O sea, yo duermo por la noche a las 9 hasta las 12 del día. Yo como porque el hambre es la que me levanta. Como y después me acuesto 2 de la tarde a 6 de la tarde. Me levanto y me vuelvo a comer otro gran almuerzo y ya no quiero hacer nada. Mi mamá me dice que me bañe, no me quiero bañar, que salga, no quiero salir, que hable con la gente, no quiero hablar con nadie, solamente como y duermo. Esas son depresiones atípicas. Responden un poquito más a los estímulos. O sea, uno con un depresivo atípico y le dice, vení, ¿a vos te gustaba el fútbol? ¿Vamos a un partido? ¿O vas a ver un partido de fútbol? Y puede que diga que sí. El melancólico casi siempre dice, no salgo, no voy, no me gusta, no quiero. El atípico da un poquito más de flexibilidad, pero como duerme todo el tiempo está cansado y todo el tiempo come, puede que tampoco haga muchas cosas, ¿cierto? Las estacionarias, que fue las que ya les dijimos que son más comunes en invierno, pues generalmente en ciudades o países donde hay nieve, y el posparto, que es una forma de depresión característica que tiene ya nombre, se llama depresión posparto, que aparece 4 semanas siguientes al parto y hasta 1 año después del parto. Hay textos que lo han llevado a 2 años, pero las más características se dan entre 1 mes y 1 año. ¿Por qué les digo eso? Porque seguramente ustedes querían ver en Google, eso va a decir que desde que tiene el bebé se llama depresión posparto, si tiene síntomas. Y eso no es cierto, porque cuando una mujer tiene un niño, una niña, lo que se da al principio, que es la alteración hormonal, los cambios de ajuste a la maternidad, da una cosa que se llama posparto blue. Posparto blue es donde hay miedo, nostalgia, fatiga, cansancio, trasnocho, debilidad, por lo que es lo que tiene que asumir una mamá que tiene un bebé recién nacido, pero no necesariamente ya está deprimida. El posparto blue le da al 85% de mujeres que tienen un hijo, o sea, casi todas, y eso no requiere medicación, requiere solamente seguimiento. Si el posparto blue se profundiza más, es cuando después de 4 semanas esa mujer no se ha adaptado al posparto y empieza a tener un cuadro depresivo posparto, ¿sí? Y esa depresión posparto de una embarazada después del primer mes puede darse en el tercer mes, 4, 5, 6, hasta 1 año y puede llegar a ser psicótica. O sea, yo puedo tener una depresión posparto que no me la traté y llevo 3 meses así deprimida, entonces no puedo ver llorar al bebé, digo que se lo lleven, que ese niño es como el hijo del demonio y muchas cosas muy grave, hay infanticidios, las mamás matan a los niños. En los textos de psiquiatría que salen en las escrituras, o sea, como los casos clínicos mencionan, por ejemplo, mamás que han, pues, por ejemplo, el esposo llega o la mamá a ayudarla y el bebé está muerto y ella lo asfixió con la almohada. Entonces usted le pregunta a la mujer con una depresión posparto psicótica, ¿por qué le pusiste la almohada al bebé? Ah, no, es que yo no aguantaba ese llanto, yo quería que el bebé se callara.
pero yo no lo he matado. ¿Sí? Acuérdense que los psicóticos están por fuera de la conciencia de realidad. O sea, puede que ella ni odiaba a su hijo ni lo quería matar, pero como la dejaron llegar hasta la psicosis, el llanto de un bebé tiene unos decibeles pero brutales. Eso a cualquiera lo pone, mejor dicho, está hecho para eso, para que la mamá tenga que moverse, alimentarlo, cambiarlo, hacerle algo. Si el bebé llora y llora porque ella no lo alimenta, porque ella lo deja quemar, porque si está anedónica, no tiene interés, no quiere hacer nada, pues lo descuida. El bebé llora y llora, ella lo tapa hasta que lo ahoga. O por ejemplo hay mamás que lo han hundido en la bañera, el bebé se muere. Ay, ¿por qué lo mataste el bebé? No, yo el bebé lo dejé en el baño. Pero es que el bebé no se puede bañar, el bebé tiene 5 días de nacido, o tiene 3 meses de nacido. Yo no sé. Yo lo dejé allá y me fui a acostar porque yo estaba muy cansada. Entonces la mamá, tengan en cuenta que si ya va presentando el posparto blue, es súper común, casi todas lo tienen. La depresión posparto, hasta un 25% de mujeres tienen depresión posparto, ahí a todas les tiene que tratar, porque la que no se trate en una depresión posparto, fuera de que la pasa muy mal, puede llegar al 15% que es en depresión posparto psicótica, y el riesgo de un suicidio o un infanticidio es mucho. Y ahí la responsabilidad es compartida, porque uno a veces se da cuenta, pero es que ya consultó con el médico. Ya le dijo a la pediatra, claro que el pediatra es súper hábil. Apenas ve la mamá agotada, estás para el psiquiatra. Yo te veo como mal. Me las mandan, incluso que yo digo, este es un posparto blue, tampoco amerita tanto. Pero el pediatra queda tranquilo. De que le puedo dejar el niño a la señora, se lo puedes dejar. En las que más cuidado tienen es en las que tengan antecedentes depresivos, ¿sí? O sea, uno puede tener una mujer que ve, Lina, a mí me han dado 3 depresiones en la vida y ahora estoy buscando un embarazo y tengo 3 meses de embarazo. Yo esa materna la tengo que cuidar mucho para que ojalá no le dé otro episodio. Y el posparto es como nuestra graduación. O le dio o no le dio, porque es un episodio muy contundente. Es la etapa donde todas las hormonas se alteran, el sistema neuroquímico se viene abajo y yo la tengo que ayudar a ella a estar lo mejor posible. Revisar qué medicamentos puede usar, qué medicamentos no, y eso solamente lo puede hacer el especialista porque realmente es bien complejo tratar a la mujer embarazada con depresión. ¿Listo? Pero ustedes tienen la misión es de encontrarla, porque a ustedes les va a llegar. Yo estoy trabajando, por ejemplo, en médico general en Envigado, Itagüí, en un pueblo, y yo hago PIP. Entonces yo hago, ¿cómo se llama? Control obstétrico, ¿sí? Entonces, control prenatal, eso. Entonces usted va diciendo, esta materna dice que tiene depresión, esta materna toma antidepresivos, no acá con la materna. Usted dice, esta es alto riesgo obstétrico. Uno la refiere al ginecólogo y el ginecólogo me la refiere a mí y nosotros le hacemos el seguimiento a ellos. Usted se queda con las normalitas, ¿sí? Ok, esta no tenía antecedentes, pero esta paciente me está diciendo que no quiere como tener el embarazo, que ella está muy aburrida, que ya no se halla, que ya no come, que no ha ganado peso, que no vino a un control. Usted, señora, que tiene una depresión y está embarazada, de una vez empiezan a correr, ¿sí? Es que también tiene pues, como el mismo porcentaje de recurrencia, la posibilidad. Incluso hay estudios que dicen que la gente que tiene depresiones posparto severas es candidata a que posiblemente tenga un trastorno bipolar, sino que canta como con una fase depresiva en el posparto. Entonces a la posparto hay que vigilarlas mucho el seguimiento, hay que mirar qué sigue de ahí, ¿sí? Bueno, ¿me entendieron estas categorías? Episodio único, recurrente, las severidades, con o sin psicosis, melancólica o atípica, estacionaria y posparto. Esa es la clasificación. Esta es lo mismo, es la misma clasificación. Bueno, sino que aquí incluye las de características mixtas o con ansiedad, como una forma típica de depresión, ¿sí? O sea, hay gente que, doctora, yo soy aburrida, triste, desanimada, no voy a hacer nada, pero soy como con una movención, soy pensando cosas, soy temblorosa, soy preocupada. Pues hay gente que tiene depresiones ansiosas, o lo que llamamos mixtas. Bueno, ¿cuáles son las depresiones severas? Para que sepa que esas me las van a mandar al psiquiatra, pues o a mí. Son las que tengan recurrencia. Ay, doctora, es que esa señora me está diciendo que por tercera vez tiene una depresión. No se están quedando con los pacientes. Porque esas depresiones, entre más repiten, más severas, o ya con psicosis, o ya con intentos de suicidio, ¿sí? Pues, si ustedes ven que es algo que se repite, me lo mandan. Los episodios severos previos son pacientes que te ha dicho que se ha puesto catatónico, que se ha puesto psicótico, que se intentó suicidar, háganle una remisión.
El riesgo suicida como tal se debe evaluar si están en urgencias, pero si están en consulta externa es un paciente que requiere revisión. Pacientes resistentes al tratamiento, o sea, que no mejoran. Pacientes con síntomas psicóticos, pacientes que son bipolares, o sea, que en las dos polaridades tienen fases depresivas y fases maníacas, me lo mandan. Enfermedades sistémicas o neurológicas que no compensadas, por ejemplo, doctora, es que esta muchacha tiene una depresión mayor recurrente y sufre lupus y le da vasculitis, está con esteroides, tranquilos que me la mandan, ¿sí? Porque es una paciente con más complejidad. Comorbilidad psiquiátrica, doctora, le dio una depresión mayor, pero ella también tiene, por ejemplo, ella de nacimiento tiene un autismo y tiene epilepsia y doctora consume alcohol. Entonces, tanta cosa, me la manda. Y compromiso del Estado general. Obviamente yo sé que ustedes sabrán más del Estado general que yo, pero evidentemente esa depresión se remite porque posiblemente va a estar hospitalizada. ¿Qué es el compromiso general? Pacientes depresivos que se quedan en cama 2 y 3 meses. Hay pacientes depresivos que no comen sino líquidos, están deshidratados, llegan al hospital, vean, caquéticos, con hiponatremias, con trastornos ácido base, o sea, que la gente dice, este tiene un cáncer. No cáncer, no tenía cáncer. Le buscaron todo, no, es que el señor se deprimió, se encamó, no comía. ¿Sí? Entonces, los que tengan compromiso del estado general, por estado de inanición, postración, hay que hospitalizarlos, hay que remitirlos. Ese es el cuento de que hay gente que les pueda decir, doctora, mi mamá, a mi abuelita se murieron de depresión. A uno le suena muy, ¿cómo se va a morir de depresión? Si no se suicidó. Se mueren es por eso, porque vea, ella no volvió a recibir los antihipertensivos, se dejó de poner la insulina, no comía nada, no se bañaba, vivía en cama, ella se empezó a enfermar, se murió. ¿Sí? Recuerden que hay mucha comorbilidad con enfermedades médicas, metabólicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades dolorosas. Tengan en cuenta siempre al paciente depresivo preguntarle, usted me dijo que usted era diabético, ¿usted está haciendo su insulina? Hace 30 días no me la come. Uno ya sabe que parece que tiene un depresivo al frente, tiene algo y que el azúcar la tiene descompensada, que está que entra por urgencias o una detoxidosis. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, ¿y por qué no te la estás tomando? Si yo me quiero morir, si yo no quiero hacer nada, si yo no me voy a volver a bañar, si yo no voy a volver a estudiar, si yo no quiero hacer nada, ¿para qué me voy a poner una insulina? Entonces a uno se le agravan los pacientes o a los internistas se les agravan sus pacientes y hasta que no le trata la depresión el paciente no se deja tratar. Que ese paciente va a el internista, el internista ¿qué le va a decir? Le va a regañar, le va a decir la complicación, la gravedad, que se debe poner la insulina y el paciente sale y no va a hacer nada de lo que el señor dice. ¿Sí? Si no le quitan la depresión, el paciente no se deja tratar. Bueno. La evolución a largo plazo, entonces es que la duración de un episodio depresivo, un trastorno depresivo puede ser de 6 a 9 meses. Hay gente que está 9 meses así, muchachos, o sea, casi un año. O sea, que alguien tenga episodios depresivos recurrentes, que puede pasar 9 meses de un año enfermo, es una cosa muy grave. No lo aguanta pues casi nadie. La recurrencia en los pacientes puede llegar a ser tan probable como un 50%, ¿sí? Que tengan 2 episodios aumenta hasta un 70% y si tiene 3 o más, al 80%. La cronicidad, la forma crónica se llama distimia, ¿cierto? Y las distimias, hasta un 20% de los pacientes permanecen en formas sintomáticas. La residualidad son los pacientes que son tratados, ¿sí? Se mejoran parcialmente, pero les queda algún síntoma de la depresión. Pues, por ejemplo, yo puedo tener pacientes que les dio un episodio depresivo en el 2018 y ahorita van a mi conductor del 2019 y me dice, doctora, yo ya estoy haciendo casi todo, excepto que me mantengo cansado. Pero ya trabajo, ya estudio, ya salgo, ya me gustan las cosas, me organizo, como, duermo, me concentro, pero todo el tiempo estoy más cansado que como era yo antes. Es el que quedó con una residualidad en la energía. Hay gente que queda residualidad en la parte cognitiva. Me mejoré todo, pero yo estoy muy poco hábil. O sea, yo estoy lento, no me rinde el trabajo, no me rinde el estudio, pero ya no estoy aburrido, no estoy triste, ya me mejoré. Entonces hay residualidades, hasta un 30% que hay que revisar con el paciente. Hay gente que te dice, yo me mejoré mucho para como estaba, pero doctora, me mejoré por el 80%. Yo no volví a ser la misma. Es que mira, yo era la más alegre de la casa, yo reunía a la familia. En cambio ahora, por ejemplo, aislada socialmente. Pero me levanto, salgo, hago vueltas,
compro mis cosas, saludo a la gente, me siento ni triste ni brava, pero por ejemplo, no volví a un posturero, no volví a organizar una fiesta en mi casa, si me dicen que hay una reunión, yo no quiero ir, me quiero recostar. La depresión como tal mejora, pero la residualidad es aislamiento social. ¿Sí? Uno tiene que revisar si el fármaco hay que cambiarlo o hay que hacer algo más, algún tipo de terapia. Bueno, dime. Mira, si la depresión es un episodio único en la vida, se trata por 2 años. ¿Sí? No es que te va a demorar 2 años para mejorarse, el paciente a los 2 o 3 meses está perfecto. Y te empieza a decir en consulta, yo por cuánto tiempo me voy a tomar la sertralina, yo por cuánto me voy a tomar el Efexor. Si tú quieres hacer una neuroprotección, o sea, regular muy bien el circuito, ¿sí? Evitar que haya otros episodios que sería muy importante, porque es que esta es una enfermedad muy grave. Puede llevarte a la muerte, puede alterarte todo tu funcionamiento, y tú estás perfecto porque vas a dejar de tratarte. ¿Sí? Eso uno trata de llevar al paciente a que lo haga 2 años y que proteja el cerebro y esté bien. Si tú tienes buen convencimiento y les muestras la evidencia de por qué es importante, ellos lo hacen. Porque si no, el paciente lo que hace es, el tercer mes de estabilidad, deje la medicación. Es el paciente lo que va a tener es recaídas. ¿Sí? Entonces te va a decir, doctora, ¿usted recuerda que hace 6 meses me trató una depresión? Yo me mejoré y otra vez tengo otra. Entonces hay gente que es recurrente porque esa es su forma de la enfermedad, pero hay gente que no es recurrente sino que es mal paciente. Entonces, es que tu tratamiento duraba 2 años, tú lo acortaste 6 meses. Ay, doctora, es que yo me sentía perfecta, yo estaba aliviada. Aliviado en la nivel mental es una forma muy compleja porque el circuito se desbalancea, ¿no? Es como tú tener un hipertenso. Mientras tú le das el antihipertensivo, el vato a los controles está normotenso. Quita el antihipertensivo, a ver si sigue así, se enferma. Entonces, ellos tienen que entender que la depresión es una enfermedad crónica. ¿Sí? Ya la pregunta es, ¿cuándo sería para toda la vida? Los que tengan componente genético, los que tengan depresiones mayores recurrentes, que son más de 3 episodios en un año, ¿sí? Esos son de por vida, como es la diabetes, como es la hipertensión, como son enfermedades permanentes. Porque ¿qué pasa si no? Ahorita se puede mejorar, pero lo vas a mantener tratando crisis y cada crisis puede dar más impacto y más dificultad de mejoría. El histímico son formas crónicas porque duran mucho, sí, pero no siempre tienen que tratarse de por vida, hay que tratarlos por temporada larga, generalmente más de 2 años. O sea, tú tienes a 2 años un paciente que ya no debe tener residualidad, que ya no debe tener síntomas, y que tú lo que estás haciendo es profilaxis, o sea, neuroprotección, y ahí intentas quitar medicación. Los que tuvieron un único episodio, todos, es como si ellos te dicen, ay, claro, yo me curé. Lo que pasa es que en psiquiatría no usamos esa palabra, porque el sistema neuroquímico tú no lo pudiste haber cambiado. Es como así que me curé. Eso no se opera, eso no se saca. ¿Sí? A nadie le sacamos un vaso de cerebro y le ponemos otro. Entonces, lo que puede ocurrir es que el balance hormonal se mejoró, las condiciones socioemocionales de la persona se han trabajado psicológicamente, se le trató las 3 monoaminas y se les dejó funcionando perfectamente y no le va a volver a dar ningún episodio. Pero si tú eres, tengo en la familia genética de esta enfermedad, tengo cuadros graves, mis cuadros se psicotizan, tengo intentos suicidas, yo he tenido 7 crisis, ese es un paciente crónico. ¿Sí? Más o menos. Esta pregunta es difícil, pero iremos mirando. Yo les recomiendo los casos leves a moderados, ustedes los empiezan a tratar, el severo lo remiten y le hacen el seguimiento. A determinado tiempo, según como ustedes lo vean, vayan al psiquiatra a ver cómo lo ve, a ver si considera que su tratamiento terminó o debe continuar. Que no hay nada más riesgoso en psiquiatría que quitar medicamentos. Ponerlos es facilísimo, quitarlos es un rollo. Hay gente que con solo el desmonte se enferma. Y parece que están súper bien. Yo tengo ahora una señora, lleva 2 años perfecta. Lina, lo vamos a quitar, y yo, vamos a quitarla. A la semana me está llamando, Lina, me enfermé. ¿Sí? O sea, no aguanta la descontinuación. Entonces, tengan en cuenta que quitar, yo diría que es una misión para uno, que es bien difícil. Pero, por lo menos si pasa el tiempito del tratamiento, le pidan un seguimiento o una cita. ¿Qué es esto? Bueno. Como el DSM-5 dice que no solamente existe el trastorno depresivo mayor, vamos a revisar las otras formas, pero rapidito. Entonces, está la disregulación destructiva del estado de ánimo.
pertenece a los trastornos depresivos, pero miren que no se parece, porque es un paciente que tiene accesos de cólera grave, recurrentes, que manifiesta verbalmente por rabietas o por comportamientos como agresión física a personas o propiedades, cuya intensidad y duración son desproporcionados a la situación o la provocación. El acceso de cólera no concuerda con el grado de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? No estamos hablando de un niño con retardo mental. ¿Sí? Estamos hablando con una persona con una capacidad cognitiva normal que, por ejemplo, se monta en el carro y como le da mucha ira a todo y es disfórico, irritable, le tiran el carro y se baja a darle puños al piso del carro. ¿Sí? A pelear, ¿cierto? O le voy a pegar a usted. Entonces, es personas que emocionalmente siempre están al borde de la cólera o de las conductas agresivas. Estos accesos de cólera se le producen 3 o más veces por semana. No es solamente un día que lo pide uno de malos momentos y uno se puso enojado. Es un patrón recurrente, más de 3 veces en la semana, el paciente está peleando. ¿Sí? Persiste el estado de ánimo irritable o irascible la mayor parte del día, todos los días. ¿Y lo ven quiénes? La esposa, la mamá, los hermanos, los compañeros, todo el mundo le nota a la persona el ánimo irritable permanente. Esto puede durar hasta 12 meses para que se demore para hacer el diagnóstico o el paciente consultar. Y no es explicado por otras enfermedades. El paciente tiene que haber pasado los 6 años de edad, ¿sí? Y no se diagnostica después de los 18 años. Entonces van a encontrar que es una población de jóvenes, ¿sí? De muy jóvenes con estos episodios, y la gente empieza a decir, bueno, el hijo mío es un malandro, doctora, este niño coge a la gente a golpes, coge a la gente a patadas, eso coge a la profesora y le tira el examen y se los parte a la mitad y le dice unas groserías. Yo vivo en la rectoría, en la casa nos dañó un clóset, nos tiró la puerta, eso no le ha pasado nada. Los amigos le invitan una cosa y si cambian de planes, los coge a una patada, o sea, nadie se lo soporta. Eso es que muchos de ellos tienen un trastorno depresivo que no se llama depresión mayor, sino que se llama disregulación destructiva del estado de ánimo y tiene tratamiento, que es la mejor parte, pues. Ahora vamos a la que les pregunté ahorita, la forma persistente de depresión, que se llama distimia. Es una depresión menor, no es mayor, o sea, es de menor intensidad, pero de mucha duración. ¿Cuánto dura? Más de 2 años continuos. ¿Sí? Usted dirá, ¿alguien podrá estar así? Sí, muchachos, porque no es mayor, es una depresión menor. ¿Sí? Dura más de 2 años continuos y no puede haber un periodo sin síntomas menor de 2 meses, mayor de 2 meses. ¿Listo? Porque si no, si yo tengo un periodo de más de 2 meses estoy aliviado, yo podría pensar que ese paciente mejor es una depresión recurrente. O sea, le dio una depresión leve, se mejoró 2, 3 meses, 4 meses, le dio otra depresión recurrente leve y ese es el paciente. En cambio, este paciente, usted le pregunta, ¿usted ha estado más de 2 meses aliviado? Yo llevo 3 años así, llevo 2 años así, llevo 4 años así. ¿Sí? Y tiene, en los criterios alternativos, es poco apetito o sobrealimentación, insomnio, hipersomnia, falta de energía. Miren que el único que se diferencia es el que tiene una estrellita, la baja autoestima. Los pacientes con distimia no refieren condiciones de minusvalía, desesperanza, culpa y muerte, sino que refieren ideas de baja autoestima. Yo me he sentido siempre como que yo soy la más feíta, o yo realmente como que no soy tan hábil, yo soy una persona como muy perdedora, yo nunca he sobresalido, doctora, es que yo nunca era como la que menos sabía, la que menos alcanzaba metas, o sea, tienen baja autoestima. ¿Listo? No sé. ¿Está difícil? ¿Que se van enredando un poco? La idea por eso era que les digan, la distimia puede ser de inicio temprano, se inicia antes de los 21 años. Las distimias tardías inician después de los 21 años. Esa es la forma pues de presentación. ¿Sí? Aquí les pongo el DSM-5, dice cuál es el criterio A de distimia, que lo más importante es que es una depresión menor de duración de 2 años. Si tenemos a un niño y a un adolescente con un solo año, se cumple el criterio. ¿Sí? Pero todos los adultos debe durar más de 2 años. Aquí están los mismos síntomas que deben complementar el diagnóstico,
con 2 o más de los siguientes, son 6 síntomas. Y recuerden que está baja autoestima, que esa es la diferencia más grande. El trastorno depresivo persistente y estímulo, me lo voy a pasar. El trastorno disfórico premenstrual es una afectación que tienen las mujeres con síntomas depresivos graves, irritabilidad y tensión, obviamente, antes de la menstruación. Son mucho más intensos que el síntoma premenstrual, porque el síndrome premenstrual tiene preferencia por los síntomas físicos. O sea, que a la mujer antes de venir la menstruación tenga dolor de cabeza, dolor en los senos, retención urinaria, edema, cansancio, fatiga, tristeza. Eso es un síndrome premenstrual. Esto es una disforia premenstrual. O sea, la persona casi cada mes se debe quedar en casa porque no se quiere levantar, está aburrida todo el tiempo, está cansada, está enojada, está triste, está hipersensible. O sea, la gente alrededor le nota. ¿Dónde estás? Porque se nota demasiado. ¿Intervienen qué factores para que se dé? Las personas que usan alcohol o sustancias les da más. Trastornos tiroideos, tener sobrepeso, tener una madre con antecedente del trastorno y hacer poco ejercicio. Esos fenómenos empeoran el trastorno disfórico premenstrual. Se debe tratar porque las pacientes empiezan a tener, obviamente antes de la menstruación, todos los síntomas, la habilidad afectiva intensa, cambios de humor, de repente está triste, de repente llora, de repente está enojada, sensible al rechazo, intensa irritabilidad, enfado, intensamente deprimida, con desesperanza, ideas de autodesprecio, ansiedad, tensión, estar nerviosa. Entonces la persona le consulta a uno porque cada mes está mal. ¿Esa será una depresión mayor? No es. No dura esto dura 3 a 5 días. O sea, la persona apenas le viene la menstruación se le quita todo. Ella te dice, ve, es como si me entra el demonio, yo me pongo de malas, yo quiero renunciar al jefe, yo le digo a mi novio que salga para la porra, que no lo voy a volver a ver, y me viene la menstruación y se me alivia todo. Se me alivia todo. Entonces, hay que revisar la parte hormonal con el ginecólogo, porque muchas veces el anticonceptivo está empeorando ese trastorno y hay que revisar a qué es candidata. Y en ocasiones hay que darles inhibidores selectivos para regular los episodios emocionales. Eso no es una bobada, porque si eso pasara una vez al año, yo les digo, aguántenlo, pero todos los meses. Se está 12 meses del año por una semana así, lo peor, pues hay que hacer tratamiento. Bueno, está el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, que ya sabemos lo que tenemos que saber. Y si estamos hablando de drogas, o sea, el paciente es alcohólico, el paciente consume cocaína, bazuco, inhalantes, no sé. Esos pacientes hay que mirar si la depresión la presentan cuando están intoxicados por la sustancia o si cuando están en el periodo de abstinencia. Si yo les menciono a ustedes que les llevan un paciente a la consulta y les dicen, doctora, mi papá tiene 50 años, mi papá toma licor cada 8 días hasta la embriaguez, mi papá tiene lagunas mentales, tiene episodios de irritabilidad mientras consume licor, se agita, lo tenemos que buscar en las calles donde se queda tomando, él llega y cuando para de tomar licor empieza a tener temblor, ansiedad, depresión, se deja 2 días en cama, no se quiere levantar, se siente aburrido, triste, no le provoca hacer nada, ha experimentado pensamientos de muerte, tiene insomnio, hiporexia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Pues puede ser un cuadro de abstinencia alcohólica, pero lo importante es que a esos pacientes, como les mencionan que tienen síntomas depresivos, me le ponen diagnóstico de depresión mayor, y eso no es posible, porque acuérdense que en el criterio del DSM-5 dice, si estos síntomas son explicados por una sustancia o retiro de una sustancia o medicamento, ya se llama diferente. Entonces, usted tiene que poner diagnóstico alcoholismo, ese es el primario. Lo secundario es que está en fase de abstinencia, no de intoxicación. Lo terciario es que hace cuadro depresivo asociado a la abstinencia alcohólica. Sí, porque si yo hago ese diagnóstico así, mi tratamiento no está enfocado a usar antidepresivos, está enfocado en el alcoholismo, en mantener al paciente libre de consumo. En cambio, si yo les digo a ese paciente, el diagnóstico es una depresión mayor, entonces el tratamiento es basado en antidepresivos. ¿Sí?
Entonces, es para eso que desmembramos como el diagnóstico. O sea, si yo tengo uso de medicinas o drogas y estoy intoxicado o abstinente por eso, mis síntomas depresivos no son primarios, se llaman secundarios. Bueno, igual que en la enfermedad médica, porque si usted me dice a mí que usted tiene una cefalea, un clúster en racimos, y usted lleva un año con esa cefalea grave, lo ve el médico del dolor porque usted no le mejora ningún analgésico, y lo ve deprimido, ¿cuál es el tratamiento principal? ¿El antidepresivo o el analgésico? Pues el sistema de es que haya mejoría para la enfermedad física. Si tú no le mejoras la parte física, la parte mental poco mejora. Ahora, hay unos antidepresivos que son supremamente buenos en dolor crónico, pero digamos que siempre hay que tratar la causa principal. Doctora, mi mamá tiene POC, oxígeno requiriente, se asfixia hasta levantándose de la cama, tiene una depresión mayor, ¿es antidepresivo? No, pues tendrá oxígeno, tendrá inhaladores, tendrá medicamentos para el EPOC y el antidepresivo empuja el tratamiento a que se mejore. ¿Listo? El diagnóstico de los trastornos depresivos es clínico, o sea, no se requiere ninguna otra cosa que la experticia del médico buscando los síntomas. No hay ninguna prueba diagnóstica específica. Se puede hacer mediciones de escalas para mirar la severidad, que se llaman Hamilton. Uno las tiene en el consultorio y puede puntuar. Tú llegas con una depresión, te vas a hacer un Hamilton para ver cuánto te da. Y cuando estés tratado, para ver cómo mejora. ¿Por qué nos sirve eso? Porque ustedes sabrán que las depresiones, pues, o los síntomas de los pacientes psiquiátricos son subjetivos. O sea, yo me siento triste. ¿Y quién me lo puede probar? Claro que nosotros sí tenemos que ver congruencia entre que estoy triste, me veo triste, hablo como un triste, pienso como un triste, me comporto como un triste, entonces se le pinta a uno todo. Porque hay gente que, por ejemplo, llega a tu consultorio súper maquillado, súper organizado, que tú dices, mira, esta se vino pues como a una fiesta. No hablo de manía, hablo de, por ejemplo, el pelo perfectamente cepillado, la extensión de la pestaña, los collares, ¿no? Pues, doctora, estoy súper triste. Difícilmente el depresivo mayor podría alcanzar, es más, el depresivo mayor te dice, doctora, disculpe que yo volví a ser mañana. Yo me bañaba, pero ya me baño, ¿sí? O usted les ve la barba, usted les ve el desaseo a veces. O por ejemplo te dicen, lo único que me alcanzo a hacer es a bañarme, y a ponerme la camisa vieja con la que yo duermo. Pero me bañé, por lo menos doctora, o me lavé los dientes porque me da pena de usted. ¿Sí? Pero es difícil que el depresivo tenga velocidad del habla, tenga deseos, tenga planes, ¿sí? Conversa con la gente, es sociable, quiere salir. De muchas veces, algunas personas que te mencionan estar tristes, pero todo lo que se ve en el exterior, en su imagen, en su pensamiento, en sus deseos, es lo contrario, son cosas que tienen que ver con la personalidad, ¿sí? Bueno, entonces, exámenes que les hagamos a los pacientes depresivos son para complementar el caso clínico. Lo más importante es mirar algunas enfermedades que tengan síntomas similares. Ya les expliqué, se podría hacer un hemograma para descartar lo que son anemias, que produzcan debilidad, anergia, alteración del apetito. Y hacemos siempre función tiroidea. Esos son los dos básicos. Función tiroidea y hemoleucograma. Si a un paciente pensamos que es candidato a tomar antidepresivos tricíclicos, le hacemos un electrocardiograma, pero no porque con eso magnificar la presión, sino para saber si va a ser candidato y va a tolerar un tricíclico, que es un medicamento que tiene mucho impacto a nivel de arritmias cardíacas, puede producir muchas arritmias. Si es un paciente con otras enfermedades, por ejemplo, si es diabético, yo tengo que vigilar que la diabetes está bien. Si el paciente tiene epilepsia, que los niveles de los antiepilépticos estén bien, ¿sí? Y las neuroimágenes se hacen en un paciente que tenga alteración neurológica adicional, el que tenga un comienzo tardío como primer episodio, por ejemplo, primer episodio depresivo después de los 50 años. Si la señora me dice a mí, doctora, yo tengo 70 años, esta es la primera vez que me da un cuadro depresivo mayor, y yo le busco y nunca hubo episodios previos, yo a esa paciente sí le mando resonancia. No me va a hacer el diagnóstico, pero me va a mostrar cómo están las partes del hipocampo, de la amígdala, me va a mostrar áreas atróficas, no me va a mostrar nada específico, ¿sí? También porque lo hacemos en los mayores de edad, porque hay veces el diagnóstico diferencial tristemente es, no, tú tienes una depresión y tienes un tumor cerebral, ¿sí? Y la única manera de encontrarlo es viendo la imagen.
Porque los síntomas son, se queda calladita, no participa, siente dolores, no le provoca nada, no tiene energía, tiene su masa en el cerebro. Todavía no ha convulsionado, todavía no ha mostrado ninguna psicosis, pero ya tiene una alteración en las imágenes. ¿Sí? Entonces, en menores o en la gente, ¿cuál es el grupo de edad que más frecuentemente le da depresión? 25 a 30 años. ¿A ese paciente qué le vas a mandar? TSH y hemograma. Ahora, doctora, es que está en etapa fértil y está buscando un embarazo. O no podemos, para mandar medicamentos, tengo que estar segura que no está embarazada. Si ella no sabe decir cuando le viene la menstruación, no tiene dudas, un pie. ¿Sí? De resto, nada más. Si el paciente tiene otras enfermedades, se le busca lo de las otras enfermedades o se deja que el internista le revise lo de las otras enfermedades. Y si el primer episodio es una persona mayor de los 50 años, le pueden mandar un TAC, una resonancia si pueden, como para mirar cosas grandes. El test de supresión de dexametasona con el cortisol, electroencefalograma, resonancia, las imágenes por positrones que son el PET o el SPET, solamente se hacen en casos específicos de investigación. ¿Listo? Diagnósticos diferenciales, trastorno bipolar en fases pues depresivas, las distinias que son de mayor duración e intensidad, menor intensidad, demencias, acuérdense que las demencias se parecen a las depresiones, los trastornos de adaptación son personas que tienen una vivencia específica que les detona síntomas depresivos, pero leves y menores, y trastornos de personalidad. Generalmente, ¿cuáles son los que más vemos que tengan parecido a la depresión? Los del clúster C. Algunos del A, si algún paranoide, a veces le dice a uno que no quiere ver a nadie, que no le provoca nada, que está solitario, pero es una personalidad. O los evitativos y los dependientes le van al consultorio a uno, por ejemplo, si yo soy dependiente y mi pareja me deja. Entonces, yo estaba aliviada, pero mi novio me quiere dejar y el novio es mi vida y yo vivo porque él vive y lo necesito para vivir y no me puede dejar. Es que él te quiere dejar, que tú no puedes obligar a que él esté contigo. Entonces yo me quiero morir y yo ya llevo 15 días o 20 días o un mes que no como, no duermo, lloro. Mire que me parece una depresión, pero hay un desencadenante claro que le activa su personalidad dependiente y no van a creer, los dependientes se suicidan. Es cosa terrible, porque no pueden ver la vida sin la otra persona y la otra persona no tiene pues obligación, ¿cierto? Entonces es muy difícil esos pacientes. Me va a pasar, las comorbilidades ya las hemos dicho, voy a pasar al tratamiento. El tratamiento de la depresión, ¿están muy cansados? No, bueno, yo sí. El tratamiento de la depresión tiene varias partes. Lo primero es que como hay una parte biológica, todo el componente biológico va a responder, dime. Un descansito, pero 10 minutos, no me vayan muy lejos. Por hecho, para que se paren, hagan alguna cosita y ya. Una cosa con usted. Ahorita estaba viendo una cosa, yo le hice una pregunta. La persona que decía 2 medicamentos y 2 enfermedades. Yo entendí que 2 medicamentos, pero